Tribunal Supremo Electoral es la organización que más credibilidad tiene que tener en el país. En él está sustentado el sistema democrático de Guatemala y los políticos debemos de cuidar por su credibilidad. Y nos preocupa enormemente, de verdad, que en una cosa puramente administrativa hagan hasta una conferencia de prensa cuando lo que nos están mandando es un escrito que tenemos 30 días para desvanecer. Ahí como que hubiera un interés político. Declaraciones de Mario Taracena, secretario adjunto de la UNE, que habla de la posibilidad de un interés político, dice, detrás de la conferencia de prensa del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a analizar esas declaraciones. Nos quedamos con Gabriela, que quería hacer un comentario. Sí, yo creo que los dos ejemplos que pone Daniel son interesantes y la forma en cómo los explica es también interesante, porque al hablar de Podemos, lo que sí hay es una organización, no vemos una cara visible, no vemos un caudillo como en el caso de Donald Trump. Pero eso ahora, porque en la primera etapa de Podemos eran 3 pelones, 3. Monedero, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. 3. Sí, no había más. Pero de ese primer momento para acá, vemos una red, digamos, de organización. ¿Más horizontal? Mucho más horizontal, mucho más participativa y sumándose también a temas que les interesan a los ciudadanos españoles. En el caso de Trump, no. Y el caso de Trump definitivamente se parece a ese caudillo guatemalteco, a esa Sandra Torres, que hay que trasladar a todos los lugares del país y que para eso sí que se necesita helicópteros y se necesita plata, ¿verdad? Yo apostaría más a campañas que vayan de la mano y que estén identificadas con la organización de base, pero eso no estamos acostumbrados en Guatemala, ¿verdad? Es ganarse el voto desde la organización, no 3 meses antes de las elecciones, sino 3, 10, 15 años antes de las elecciones. Sí, pero volviendo al caso de Podemos, ellos tienen un 7%, que te digo, en un país parlamentario como España es muchísimo, en elecciones europeas, con 2 meses de campaña. Y el truco no eran organizaciones de base, eso vino mucho después. El truco era tele. Espacios en televisión, claro, pero donde no se hablaba de política y donde ellos podían llegar con su... Ser parte de la conversación política del momento. Esa era la clave. Pero ahí sí es importante... Con una narrativa fuerte. Ahí sí es importante lo que dice también Daniel, porque yo creo que el Estado del cual el Tribunal Supremo hace parte, ¿verdad?, como una institución de las más importantes, también debiera de garantizar los espacios en televisión, en radio, de forma mucho más equitativa para los medios, pero mira, para los partidos políticos. Lo máximo que puede hacer es garantizar, como se hace en algunos países, espacios publicitarios, pero garantizar espacios como por ejemplo donde se está hablando de política, ya sería meterse en la línea editorial de los medios, y yo creo que eso sí es ya mucho más complejo. Sí, claro, de espacios publicitarios. Pero por eso mismo, pero la parte publicitaria no es tan importante. Mi punto sería, al final del día, abres el informativo, por lo que sea. En el caso de Trump lo hacía a través de decir auténticas burradas. Pero abres el informativo y eso tiene mucho más impacto que un montón de publicidad que puedes ganar. Y es gratis. El punto es qué tienes que decir para que esa narrativa pegue en la gente. Esa es la clave. Y en esos términos puede haber partidos que piensen así. Obviamente la estructura de medios es distinta en Guatemala. No tenemos la clase de redes sociales que tiene un país de alta renta como España o Estados Unidos. Tenemos todavía el monopolio nefasto, repugnante de los canales de Ángel González. Tienes obviamente una población mucho más ruralizada, aunque está en un proceso de urbanización que va a tener impacto en la clase de discursos políticos que se tengan en las próximas elecciones y en la forma de ganar esas elecciones y va a favorecer a los que quieren tener campañas de más bajo financiamiento, pero igualmente creo que las reflexiones valen. Ahora, en 2019 va a ser el candidato o candidata más popular el que aparezca más veces en la tele, en estos anuncios espectaculares en las grandes vías y bulevares, o quien pueda manejar el discurso del momento, quien pueda manejar, digamos, una narrativa distinta que le llegue a la población. Si vemos el cambio de 2015, ¿qué será más importante? ¿Aparecer 30, 40 segundos en televisión nacional o tener un discurso que cautive, que interese? Gabriela. Yo creo que depende. Yo creo que en el caso de la presidencia y los candidatos a la presidencia seguiremos todavía para 2019 en el mismo patrón de cultura política que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? El que más aparezca es el que creo que tendrá
más posibilidades de llegar al Ejecutivo. Pero en el caso del Congreso no. Yo creo que en el Congreso, a partir de 2 años para acá, sí que se ha desplazado el corazón de la política en Guatemala, y ahí sí que creo que es importante cómo se recuperará las propuestas que puedan llegar al Congreso. Yo tengo una opinión un poquito distinta, porque creo que al final el efecto Jimmy fue precisamente, miren las vallas estas bastante sencillotas que tenía Jimmy, así de pie de calle y con unos lemas sinceramente muy mejorables. Curaré tus heridas, pero le favoreció la agenda mediática y le favoreció lo que llama teoría de comunicación, el framing, ¿no? Cómo marcas tú el gran debate. Y creo que CICIG tiene casos para rato. Y esos casos siguen cada mes generando un gran tema que se llama corrupción. ¿Cómo te posicionas frente a ese gran tema, sobre todo en esas poblaciones urbanas, va a ser clave, también para el candidato presidencial? Y si tenemos que poner un ejemplo de alguien que invirtió muchísimo en ver su careto por todas partes y no le funcionó muy bien, ese es Sinibaldi, por ejemplo. Sí. Sinibaldi fue un fracaso absoluto. Lo vimos, ¿cuánto tiempo lo vimos? Tenía un programa, esa sonrisa. ¿Cómo se llamaba el programa este que tenía, por cierto? Era hablando con Alejandro Sinibaldi. Entonces tenía programa de televisión, le veía su cara durante 2 años, fácil, o sea, realmente no podía haber alguien en Guatemala que no supiese quién era esa persona. Y aún así quedó tercero en las elecciones. Le ganó Canela, que ya sabemos que tampoco es como que sea un estratega de campaña demasiado bueno, porque también fue un gran fiasco su campaña presidencial siguiente. Pero ahí tienes un muy buen ejemplo, no solo y exclusivamente a través de presencia vas a ganar una elección. Entonces, analizar o interpretar el momento político o una narrativa interesante, ese es el reto de las nuevas marcas o de los partidos tradicionales. Yo no creo que los partidos tradicionales en este momento puedan descifrar eso, porque no lo han podido hacer. Hemos visto cómo los partidos tradicionales no pueden interpretar este nuevo ambiente. Mira la interpretación de nuestra estimada Sandra Torres. O sea, tú tienes un 9-1 en las zonas urbanas. Te gana Jimmy Morales las elecciones, te las gana por 68 o 32, ¿no? Las ganó. O sea, te pega un repaso descomunal. Reelecta. Otra vez como secretaria. Vamos a confiar en ella, a ver si ya a la tercera va la vencida. Mira, quien quita y le toque. ¿Por qué no? Y ahí es donde algunos dentro de su partido han dicho, miren, a lo mejor, solo a lo mejor, sería bueno pensar en otra persona, porque es como que esta no se le da muy bien esto de las elecciones, tendrá otras características políticas buenas, pero como que ganar elecciones no es lo suyo. Pero si pierdes contra Jimmy Morales, yo creo que puedes hacer ese argumento muy bien. Entonces, creo que tienes toda la razón. Es bien difícil para un partido político tradicional hacer esa lectura. Ahí vemos a los mismos. Ahí vemos a Yamatei, que también tiene ganas de tirarse las elecciones. ¿Después de cuántas? 4 que se ha pegado al batacazo. Venga, vamos por una quinta. No vaya a ser que la quinta sea la vencida. Yo sí creo, Daniel, que estos gestos que son importantes y aunque solo son administrativos y no pasa, puede que no pasen a otras ligas más importantes, creo que son importantes para los ciudadanos, porque sí que se convierten en referentes concretos de qué tipo de partido se quiere desde la sociedad, ¿verdad? No solo es cuestión de aparecer, es decir, que esto sea noticia hoy, que estemos hablando de esto hoy. Yo digamos, en mi corta memoria política de mis 23 años, no lo había visto, ¿verdad? Entonces, lo que me pregunto es si estos gestos no comienzan a crear una nueva cultura política dentro del guatemalteco y la guatemalteca. Y yo creo que sí, porque a mí me va a interesar para 2019 saber qué estuvieron haciendo los partidos que quiero votar y voy a tener la capacidad de exigirlo. Cosa que no hacíamos en las anteriores elecciones. Cosa a la que se sube el mismo partido, el mismo Tribunal Supremo Electoral. O sea, al final esto no lo crea el Tribunal Supremo Electoral, pero dice, bueno, esta es la mía. Siempre me han tomado como una... Casi de logística. Un actor irrelevante. Organiza elecciones. Les pido esto y no me hacen caso. Entonces, ¿sabes qué? Ahora es el momento para intentar fortalecerme. Se pone aquí y ahí lo tienes, saliendo en la rueda de prensa diciendo... Aquí se va a cancelar si no hacen esto, esto y esto, y la cara que después pone Taracena de qué está pasando, esto debería ser administrativo. No,
Yo creo que en ese sentido ha hecho muy bien el Tribunal Supremo Electoral Claro que sí. salir y transparentar y decir, miren, que no les pillen por sorpresa, les vamos a dar 30 días porque ha pasado esto, y nos hemos encontrado estas incongruencias y estas cosas que no solo no nos están explicando, sino que no nos quieren explicar y nos están ocultando información deliberadamente. Y el gesto no es político. Y eso tiene que estar claro para los ciudadanos y las ciudadanas guatemaltecas. El gesto es completa y llanamente democrático y busca la institucionalidad del país y busca sanear los partidos políticos. Pequeño, pero importante. Bueno, recordemos también que la Fiscalía de Delitos Electorales en su momento dijo, vamos a esperar qué es lo que resuelve el Tribunal Supremo Electoral con los partidos políticos para nosotros entrar a escena. Ese sería el capítulo 2 de todo esto del financiamiento electoral y de las zonas grises que tienen estos informes financieros. Muchísimas gracias, Daniel, Gabriela, por este análisis. A usted muchísimas gracias también por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Valía. Feliz noche. Muchísimas gracias, compañeros, a todos ustedes en casa. Pues concluimos Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Los siguientes 3 días en Ciudad de Guatemala tendremos cielos bastante despejados, calor, la temperatura entre los 29 a los 30 grados centígrados y luz solar que podríamos tener mañana viernes vemos ahora en nuestra pantalla, 5 horas con 56 minutos. Así concluimos entonces esta emisión de Noticiero Guatevisión. Que tengan todos ustedes una excelente noche.